Te advertimos que esta es una zona llena de spoilers, y si estás aquí es solo bajo tu propio riesgo. Estamos seguras que como nosotras amas el cine, las series y toda la emoción que nos traen los mundos ficticios del entretenimiento. Fanáticos, críticos, geeks, todo eso y más en La Zona de Spoilers. Yo soy Val Y yo soy Isa. y como tú nos encanta hablar sobre lo que amamos, Odiamos y aplaudimos de las últimas series y películas. Down production, take one. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de La Zona del Spoiler. ¡Holi! Aquí estamos, Val y yo, listas para un nuevo episodio donde vamos a tratar un tema tal vez un poco polémico, controversial, un tema que ha ido tomando auge, digamos que en las redes sociales y en las conversaciones estos últimos años. Estamos hablando de el término de inclusión forzada. La verdad es que siento que es un tema que nos interesa mucho. A mí personalmente me encanta hablar de esto porque nos da como que bastante cancha de oportunidad para analizar la profundidad con la que los escritores desarrollan a sus personajes o presentan una historia. Obtienes como una percepción de cómo el público recibe las cosas y obviamente da una cancha para que las personas analicemos como que, oye, cómo tú piensas, cómo son tus ideales tal vez, tus valores o las cosas en las que crees, que muestra como el lado rico y vasto de las películas, pues. O sea, es obviamente ficticio, ficción, drama y cosas que tú dices como que no es verdad, pero de cierta forma saca como a relucir un poco cómo estamos como, no sé, como sociedad o cómo estamos las personas pensando. Uh-huh. Sí, igual, digamos que dentro de la historia del cine o de las películas y series del pasado siempre habían sido protagonizadas ya sea por hombres o la mayoría de sus personajes eran white people, por lo menos las producciones que eran originadas en Estados Unidos. Hace un par de años habían venido como trayendo la inclusión de una manera más sutil y ahora en años recientes es como que el término de inclusión forzada ha tomado como un auge porque la gente siente que quieren como meter en las historias un mensaje de inclusión que no tiene como coherencia con la historia que nos están contando, sino que simplemente quisieron cumplir, como se dice, con una agenda, ¿no? Yo creo que se relaciona un poco como que ahora el público central o el público con mayoría o con fuerza de voz, esta nueva generación de personas que tienen como la idea de que quieren verse identificados, que ahora todos buscamos como buscar referentes que se parezcan a cómo lucimos o cómo nos sentimos, porque obviamente son cosas que siempre queremos resonar con lo que vemos en la pantalla o con lo que se toma como que el estándar o lo que es entre comillas normal. Siento que ahí pasa lo que tú dices de como que por cumplir una agenda o cumplir una cuota, más que nada como para darse palmadas en la espalda. Ahí tú te quedas como que pensando un poco, ¿de verdad es que quieren hacerlo? ¿Les interesa la historia? ¿O simplemente por decir que ellos también son inclusivos, no? Sí, ahí es donde se pinta la línea, la delgada línea de cuándo es inclusivo y cuándo es inclusión forzada, ¿no? Exactamente, que creo que se divide bastante y a mí me parece que el problema radica desde allí. Desde lo estás haciendo sinceramente o lo estás haciendo solamente por hacer y ya o por cumplir. Ejemplos como Disney siempre son el caso de estudio más grande que tenemos porque obviamente hay veces que lo han hecho bien, más veces más mal que bien, pero da como que esa cancha, pues. Uh-huh. Además de que obviamente se analiza un poco de cuál es su público, a quiénes quieren llegar. Lo que quieren es que las personas vayan en grandes cantidades al cine y la gente comente sobre lo que hicieron. A mí me parece que han agarrado historias que ya son antiguas, con las que las personas ya tienen como un concepto, que por esto es que sucede como todo el problema. A mí me parece que, como decías, es algo que viene desde hace muchos años en cuanto a que ahora es el sidekick y tal, pero creo que desde ahí radica como el problema, ¿no? Porque antes era como que, oye, no lo pones de principal, sino que lo pones de secundario. Otra cosa que a mí me parece interesante era, en los tiempos de antes, te contaban la historia de un personaje que era indígena o nativo americano y entonces el actor era blanco. Uh-huh. O la historia de una persona que es de afrodescendiente y te ponen a un actor un poquito ahí como que cuestionable. Ahorita pienso en la película de El último samurái con Tom Cruise de protagonista. Total. Like, okay. O la de Johnny Depp, que creo que también hace un nativo americano y es de que, dude. Ahí es donde tú te pones a ver como que la línea de, oye, Hollywood en su época de que dicen es que la época dorada era extremadamente racista por ponernos así como que muy de tópicos, pero obviamente creo que esa narrativa va como que muy alineada con cómo se va desarrollando la misma sociedad, porque obviamente en los tiempos de antes nadie como que lo hablaba abiertamente o como era una minoría que en realidad no era tan
fuerte o que la gente no les daba voz, Ujú. entonces era como que algo que dejabas pasar. Luego fue como cogiendo auge en el sentido de inclusión femenina y luego entonces con personas de razas distintas, ahora con las personas de otras identidades sexuales y todo va como que acumulándose en que ahora obviamente el mundo es vasto y todos quieren una representación. Así que ahora les toca como que hacerlo, que ahí yo creo que tiene un efecto más que nada en las historias o en las personas creativas al momento de desarrollarlas, que tú te quedas como que, oye, en realidad sí es un tema, porque sí es algo que es necesario, al menos yo creo que ahorita que vamos a pasar como que a analizar nuestros puntos de vista en cuanto a si es necesario o no, o qué significa en realidad. El mundo es vasto, y si tú vas a desarrollar una historia, la estás desarrollando en base a lo que conoces del mundo, y no tiene mucho sentido que tú digas como que, oye, es un mundo lleno de personas blancas, delgadas, de ojos azules y de raza aria, que te quedas como que, ajá. Y así como que va avanzando con el mundo y va avanzando con que ahora Hollywood obviamente se vende a las masas, y el cine y las series es para la audiencia, y si tu audiencia no resuena contigo, entonces te toca adaptarte, ¿no? Ujú. Y creo que por ahí va como que el tema, en cuanto a que hay muchos comentarios o muchas opiniones referentes a lo que vamos a hablar. Sí, mira, yo considero que uno de los puntos principales que ha causado, digamos, que este descontento en las audiencias en cuanto a la inclusión que hacen entonces que se sienta forzada, es cómo son los remakes y los spin-off. Esto va anclado a nuestro episodio anterior, así que si no lo has escuchado, hago una pausa comercial y te recomiendo que lo escuches, donde hablábamos sobre que Hollywood se está quedando sin ideas. En cuanto a eso, también están trayendo historias del pasado y les están haciendo un remake, ¿no? Pero entonces, al hacer una adaptación de esas historias o hacer un remake, quieren entonces incluir ahí la inclusión. Entonces siento que eso es lo que ha causado principalmente un choque dentro de expectativas de la audiencia, en que sí, nos estás trayendo un personaje que hace unos años nos gustó bastante, que enganchamos con él, nos gustó su historia, y ahora lo vuelves a traer, pero no los has cambiado por completo. Creo que un ejemplo de eso es la de La Sirenita, que en su momento pues obviamente generó bastantes polémicas en cuanto a la actriz, porque La Sirenita pues era una persona afrodescendiente y no se parecía a la caricatura o a la cómica de La Sirenita blanca pelirroja. Y sé que se formó un montón de debate en Twitter y en redes sociales en general sobre que si era un cambio justificado o no, porque luego salía la gente diciendo que si nos vamos y nos ponemos técnicos, realmente La Sirenita no viene de ningún Lugar. de ningún lugar, no, de ninguna región, porque es el mar y el mar es vasto, por ende físicamente no tiene que cumplir con ningún rasgo étnico, o incluso yo pensando, o sea, al fin y al cabo La Sirenita es un personaje mítico, o sea, las sirenas No existen, y si vemos en otras producciones te van a pintar una sirena azul si quieren, porque al fin y al cabo no hay ninguna referencia a cómo debe ser una sirenita, ¿no? Pero entonces luego está la otra mitad de la población que entonces dice, o sea, nos presentaste una cosa al inicio, porque tienes la necesidad de cambiarlo. Que yo siento que ahí va un poco también a lo que dice de que ahora la audiencia cuál es. Porque hace unos años la audiencia era las personas que estaban acostumbradas a que el mismo tipo de actores y actrices lucieran como principales de la pantalla. Ahora tu audiencia es otra y tu audiencia busca diversidad, así que ahí es como la fina línea en cuál es la audiencia a la que están dirigiendo. Porque yo opino totalmente lo mismo en el sentido de que si tú quieres dar luces a estas historias o a personas más diversas, haz algo nuevo. ¿Por qué no te puedes tomar el trabajo de desarrollar una historia? O sea, es tan poco lo que puede valer esa inclusión o ese rasgo de esa persona o lo que quieras salir a relucir, que no te tomas el trabajo de desarrollarle una historia, sino que quieres agarrar una que ya se inventó hace unos años y ponerla. Éxito en su momento y te quieras como aprovechar de ese éxito para entonces meterle inclusión. Exacto, y creo que ahí radica un poco también el problema, que era lo que decíamos en el capítulo anterior, que era como que si tú le das a una persona o le das a un grupo de personas algo que ya conoce y se lo cambias, se va a quejar. Uh-huh. Que ahí entonces es el problema. Obviamente no vas a tener recepción positiva si quieres basarte en la nostalgia, pero cambiar como lo que la persona ya conoce, porque la nostalgia es dame lo que ya yo conozco y recordar cómo yo me sentía antes. Así que ahí... Pero que hay un mix entre me quieres traer la nostalgia, pero me la quieres cambiar completamente, entonces como...
¿Y a mixed quién, feelings. a quién es la audiencia? Porque obviamente si tú haces La Sirenita, no la vas a hacer para un público de las personas que en su momento tenían 6, 7 años, sino para los que ahora tienen 6, 7 años, que ahora obviamente van como inclinados más a esas ideas. Que claro, de eso es lo diversidad. curioso porque al fin y al cabo, o sea, si tú le pones La Sirenita nueva, live action, a una persona sin referencia de La Sirenita de las cómicas, pelirroja y blanca, o sea, te la va a aceptar porque no viene con una Idea. idea ya preconcebida de cómo debería ser La Sirenita. Pero claro, si tú se lo muestras a alguien que ya vio La Sirenita original y ya está como que mentalizado en cómo es, va a haber un choque. Aquí también quisiera hacer un paréntesis de que, bueno, en este episodio, bueno, Val y yo vamos a estar dando nuestras opiniones, ninguna es correcta ni ninguna está mal, simplemente, bueno, estamos compartiendo porque sabemos que esto al fin y al cabo es un tema sensible, por ende. Sí, todos tenemos nuestras ideas y no necesariamente tenemos que estar todos de acuerdo y ser enemigos, porque por lo menos Isa y yo tenemos ideas diferentes en algunos aspectos y tenemos una conversación totalmente normal, nos llevamos bien, no somos enemigas ni es como que tú estás de un bando y yo estoy del otro, simplemente lo conversamos, sabemos que las dos opinamos distinto, no hay problema en que cualquiera de las dos opine diferente y move on con lo que sigue, pues. Yo creo que aquí quiero sacar como la pregunta. Para ti, ¿es importante la inclusión o no al momento de hacer una serie o una película? Creo que sí es importante, pero quisiera destacar que hay diferentes tipos de inclusión. El abanico de inclusión es demasiado amplio. Porque el mundo es amplio. Porque, como tú decías, el mundo es amplio, sin embargo, a veces las producciones en estos momentos se enfocan mucho o que sea racial, étnica o sexual, o sea, de identidad sexual. O sea, se limitan a eso y realmente quieren decir que son inclusivos cuando realmente limitan esa inclusión. No sé si me explico. Que las producciones deben abrir ese panorama y también entender que, bueno, no se puede forzar pues a que toda la audiencia esté de acuerdo, porque, bueno, como hablábamos, va a haber gente de acuerdo, desacuerdo, que le guste o no le guste. Habrán personas que por sus ideologías o por su fe, y está bien por ellos, o sea, si es lo que creen, pues no consumimos esas obras y ya, si tú estás de acuerdo, pues lo consumes. Claro. Entonces, que al final tú decides si prender la tele o apagarla, comprar el boleto de cine o no. Exacto, y que si tú no estás de acuerdo, pero te gusta la obra, la ves y no le prestas atención a esos detalles, o sea, simplemente pues es entender que, bueno, cada persona piensa, cree y siente diferente y pueden sentir que a veces es innecesario tanta inclusión. Siento yo que cuando una serie desarrolla personajes simplemente porque quieren mostrar que tienen un gusto diferente y enfocan el personaje a que sea meramente sexual, que eso lo hemos conversado, siento que eso no es inclusión, o sea, simplemente quieren cumplir con el pin, pero no desarrollan un personaje más allá de su sexualidad. Creo yo que es importante que los guionistas o la gente que redacta historias, si quieren realmente ser inclusivas, sepan cómo llevar una historia con contexto, con profundidad de personajes, de desarrollo, que involucre pues la inclusión, pero no nos haga sentir a nosotros que es demasiado obvio que quieren ser inclusivas, sino que simplemente muestran pues la realidad o su mundo ficticio de una manera natural. Sí, a mí me parece, por mi lado, sí opino que es importante y necesaria. Yo, así como que para dar contexto, lo digo como que yo, personalmente, una niña que yo no crecí con un referente hasta los 9 años, creo, del personaje principal o entre los personajes principales una persona negra, una persona de color. Creo que la primera vez que pude decir que yo podía ser una princesa fue cuando llegó Tiana en el 2009 con La Princesa del Sapo. La primera vez, porque obviamente todas las anteriores eran las mismas, blanquitas. Y obviamente tú de niña buscas a alguien que se parezca a ti. Y si no, tratas de encajar en lo que a ti te gusta. Que yo siento entonces que ahí radica un poco lo importante en que es necesario que los niños tengan esa representación de... Oye, se parece a mí, porque todos los niños pasamos por el momento de, oye, yo soy Ben 10, oye, yo soy la princesa Leia. Yo soy una Bratz. Yo soy una Bratz, yo soy una Barbie. Entonces, cuando es como que tú lo ves, te gusta y es un referente y tú sientes que es totalmente opuesto a ti, vemos como los niños buscan maneras de parecerse. O sea, tengo un primito de 4 años que cada vez que él ve Flash, él dice que él es Flash. Entonces, ahí es cuando te quedas pensando como que, de cierta manera... Ese tipo de contenidos, porque al final también son cosas que llegan a los niños, va a ser o va a tener un efecto en la persona que lo está viendo.
para mí es importante, sin embargo, siento que casos como los Oscar, que ya es como que casos de cuotas de inclusión en cuanto a que, oye, tú tienes que tener una cantidad de personajes con X o Y características, y eso sesga mucho la fluidez de la historia, porque tú te vas en que yo leí específicamente que ellos dentro de la historia tienen que tener que si un personaje principal tiene que ser afrodescendiente o de una etnia diferente a la americana. Ajá, a la blanca. Tienes que tener tanta cuota de personas con una diversidad neurotípica o una persona con alguna característica diferente en el sentido de que si son discapacitados o cosas así. Entonces tú te quedas como que, oye, ya deja de ser genuino y deja de ser natural si la persona que escribió la historia no siente las ganas o siente la necesidad de que en su historia vaya ese tipo de personas, y ahí pasa lo de que lo estás metiendo porque tienes que meterlo para que pueda tu película entrar a los Oscar. O sea, si es así una historia basada en hechos reales de los 1900, 1800, o sea, ¿cómo vas a hacer una historia donde sabemos que la realidad de ese tiempo pues no era inclusiva? O sea, al fin y al cabo las personas LGBT en esa época, o sea, eso era ilegal o era un poco recibido, era exacto. Castigado. Entonces obviamente no salían a flote a eso tan fácil. O sea, no puedes, o sea, siento yo que que tú digas eso, me siento como en la escuela, como que, o sea, estas son las instrucciones y así como tienes que hacer tu trabajo. O sea, limitas hasta cierto punto la creatividad, pues. Y deja de ser genuino y natural, que es lo que digo, que en realidad lo que la gente pide cuando pide inclusión, pide que todos seamos vistos como somos, con la cantidad de cuerpos que existe, con la cantidad de personas diferentes que tienen gustos y pensamientos distintos. Entonces ahí es como que las personas quieren sentirse que están siendo parte de una sociedad donde ellos también cuentan. Pero si tú lo obligas, el sentimiento no está en la persona de hacerlo, que es lo que en realidad el mensaje tras lo que viene, y se pierde. A mí me parece que sí está bien en la parte en la que ellos dentro de la producción exigieron también que, oye, una cantidad de personas sea mujer, una cantidad de personas que manejen cargos directivos tengan personas que sean de raza afrodescendiente o de otras razas. Y yo lo digo, ahí lo puedo aceptar porque obviamente a los Oscars le ha pasado muchos chascos, como cuando mostraron una foto de todo el board de los Oscars y todos eran personas blancas y la gente salió, que tú te quedas ahí como que al final es una ideología más que nada de ellos como americanos, porque obviamente nosotras por lo menos que estamos acá en Panamá, Latinoamérica, la forma de percibir las cosas es distinto y nuestra ideología también. Así que obviamente yo siento que también la conversación va más en el contexto de ellos como gringos o como americanos, norteamericanos, que tienen otras cosas, otras problemáticas, otras ideologías, y obviamente eso permuta un poco en los que estamos afuera de Estados Unidos, pero obviamente el contenido, si se consume bastante contenido de ellos estadounidense, permuta bastante. Al final es un mercado muy global, muy amplio, que sí llega a todos lados, y de cierta manera hay figuras que sí perduran en todos los demás mercados. Entonces creo que para mí ha dejado como la genuinidad del mensaje, que es lo que la gente pide, y pierde un poco más como que esa atención. Se hace más como que para recibir atención, para recibir aplausos, para darse palmadas en la espalda. Cumplir con la agenda. Que en realidad sentir la conexión con ese tipo de personajes. Sí, creo que yo me remito a mi experiencia personal de que sí siento bastante que es necesario. De nuevo, a mí me pasó con Selena Gómez. Cuando yo era niña y veía a los hechiceros de Waverly Place y la veía a ella con su cabello liso y con su cabello, a veces cuando en los videos le hacían como onditas, yo decía, ¿cómo yo hago para tener mi cabello liso? Yo recuerdo que yo entré incluso en un loop de buscar en internet cómo hacer para que mi cabello se quedara liso incluso después de mojado. Y yo me quedaba como que, oye, a todas las risas pasamos por ese alisado. Literal. Entonces tú analizas como eso es un comportamiento de una niña de 8, 9 años, 10, que incluso hasta los 11, 12 pensaba en que, oye, yo quiero ser como ella porque ella es la principal, ella es la bonita, es la que recibe atención, porque el personaje principal siempre recibe como el foco y todos siempre en algún momento queremos ser los principales de la historia en nuestra vida. Entonces si no lo sentimos porque no sentimos que cumplimos ese parámetro, queremos encajar en ese molde, y ahí pasa lo de que, oye, el niño no se siente incluido o no se siente que es parte y quiere muchos otros problemas que radican aparte de, obviamente,
los temas que se hablan como que actualmente. Mira, y ahorita pienso como que, y no es como que antes no existieran, digamos que shows más inclusivos en cuanto a raza, porque estoy pensando ahorita, tipo, existía Stan Raven, y pues Raven era una persona afrodescendiente, que también no era la típica persona delgada, pero hasta cierto punto ahorita estoy pensando, realmente su show ni siquiera, o sea, era muy bueno, a mí me encantaba, pero tal vez no tenía ni tanto reconocimiento como otros que sí veíamos también como, ya saltando a Disney. Hoy para mí Stan Raven es un clásico. Y de hecho ella sacó una entrevista hace poco de si Raven también era lesbiana, y ella dijo como que, o sea, en el desarrollo de su historia, o sea, en ningún momento era necesario pues ahondar en la sexualidad de su personaje, por ende su personaje pues no lo era. Ella perfectamente puede hacer personajes que... O sea, personajes que no cumplan como con sus propios gustos, inclinaciones o preferencias. Exacto. Hablando de algo que no sea sexual, o sea, temas de inclinación sexual o preferencias sexuales, siempre se ha visto las personas con las mismas características, porque las personas que son diferentes no pueden tener la misma oportunidad de verse reflejadas. Que ahí yo siento que sí radica, o sea, porque si hay niños que tienen sentimientos distintos, y no es como justo que el niño crezca con ese sesgo de que lo que él tiene no es normal. Pasa con, en mi caso, lo de mi cabello, o lo de mi color de piel. Pasa con niñas que por lo menos son un poco más gorditas, un poco más rellenitas, y siempre la principal es más delgada, y entonces la amiga secundaria es la que puede ser gordita, o la amiga secundaria es la que es de color, porque tú no puedes ser personaje principal por tus características. Entonces, cuando tú tienes una película, tienes una serie, que al final es algo inofensivo, si quieres quitarlo todo, entonces jamás en tu historia de niños pongas que el niño habla de que le gusta a una niña. ¿Por qué? Ahí lo vuelves sexual. O sea, no es solamente sexual cuando son personas del mismo sexo. Es sexual cuando un solo toque de labios, una sola mirada, un solo blush, una sola atención. Y eso siempre ha sido así. O sea, siempre lo han mostrado. No pueden decir que es que no. Eso nunca ha sido así. Ah, pero yo era niña y yo recuerdo cuando yo vi High School Musical y Gabriela y Troy, era una historia de personajes principales que se sentían atraídos el uno por el otro. Y ahí vas como que metiendo esas ideas. O sea, si no quieres influir, pero siempre vas a influir, porque siempre tiene como que un mensaje que llega. O sea, esa es mi perspectiva. Yo sí sé que obviamente hay personas que piensan distinto, y lo que yo creo que ahí es como más ideal es el hecho de que tú tienes a tus hijos y tú les enseñas lo que tú sientes, que tú quieres que sean los valores con los que la persona va a crecer. Obviamente dentro de las características de que todos somos seres humanos, todos merecemos respeto y todos somos diferentes. Deberíamos aceptar como que el mundo es muy diverso, muy diferente, y eso es lo que lo hace bonito. No solo hablando de preferencias sexuales, que creo que es como que el punto de tensión más grande que existe, pero hablando de otro, de personas con diferentes tipos de cuerpo, personas con otras discapacidades, con otras condiciones, que ahí como que va pasando. Sí, por eso yo digo como que, o sea, como mencionaba, la inclusión es un abanico muy amplio, que lastimosamente siento que se reduce a temas de identidad sexual o de raza, pero por ejemplo, vamos a incluir personas afrodescendientes, pero hay muchas más razas y etnias que no se incluyen. Sí, obviamente se ha tomado un paso adelante en temas de la inclusión, pero aún queda pues mucho camino por recorrer. Y siento yo que siempre se tiene que manejar desde el punto del respeto de, como decía, las diferencias de opiniones. Vamos a ver ejemplos. Por lo menos, ahorita que estábamos mencionando el tema de los remakes y los spin-offs, yo tengo un par de ejemplos. La película de Peter Pan, el live action del 2023 versus la versión 2D y el live action del 2003. O sea, yo no lo vi mal que Tinkerbell ahora sea morena, en el sentido de que, o sea, es una campanita, es una hada, dime... Lo mismo que habías dicho antes. Referencias, ¿cuántas hadas has visto? ¿Cuántas hadas has visto y de qué colores? Al final, yo siento que al momento de hacer un cast, más allá, obviamente si no estás contando una historia histórica o no estás contando una historia que vaya a un contexto de 1800 donde estás contando la abolición contra el racismo, donde estás haciendo como que algo más apegado a la realidad, en el sentido de que esos son los temas centrales. Si tú casteas y la actriz o el actor lo hizo muy bien y resonó con el personaje, que lo haga. O sea, porque al final lo que tú conectas cuando lo ves en la pantalla es el performance de la persona que lo está haciendo,
de nuevo, si no tiene relación con el contexto, a mi perspectiva. Ahí yo creo que es más como que analizar los casos o los movimientos estratégicos que hagan las productoras. Tú te quedas como que, oye, o sea, esto es algo que estás haciendo porque de verdad sea así o solamente por decirlo, y luego que tu serie también sea considerada como inclusiva y dentro del collection que hacen en Netflix y que películas o series LGTB. Que ahí tú te quedas como que analizando eso, pues, de cuáles son los movimientos que hacen y si lo están haciendo más que nada por proyectarse de cierta forma. Sí, ahí por lo menos yo soy del team de las personas que en cuanto a los remakes me gustaría que fueran hasta cierto punto similares o que no cambien tan drásticamente versus a los originales. O sea, sí, en mi comfort zone yo hubiese preferido ver La Sirenita pelirroja y blanca. No es porque tenga nada en contra de la actriz, considero que es una buena actriz, simplemente como La Sirenita yo personalmente hubiese preferido a alguien pelirroja y blanca. ¿Y no sería más fácil que vayas y la veas, la original animada? Bueno, pues, pero es inevitable que todas esas personas que les gustó una serie o una película pues no quieran volverla a ver ya, por más que, o sea, hablemos de la gente del Señor de los Anillos, o sea, eso tiene 20 años y la gente lo va a seguir viendo porque son fans, pues. Claro. O sea, al fin y al cabo, cuando tienes algo que te gusta, pues lo vas a ver, creo que independientemente de la edad, y por eso se van a causar estos conflictos. Pero sí, yo soy de esas personas que prefiero, en cuanto a los remakes, tener como una secuencia o algo que se parezca. Yo sí estoy abierta como que en general a que las hagan como quiera. O sea, yo sí soy disque, oye, para ver, porque por lo menos en el caso de La Sirenita, así que cuando yo fui a ver la película, yo fui disque, vamos a ver qué hacen y analizar la película meramente. En realidad, más que nada, analizando la película por su contenido y no tanto por las acciones que están tomando en cuanto a cast. Pero a mí, que no tengo conexión con Ariel, porque no me gusta la princesa, y fui súper a ver qué muestran ahora, como que, pues, ¿quieres hacer nostalgia y vendérsela a las personas que ya la conocían? ¿O quieres vendérsela a los niños de ahora? Porque si en su tiempo los niños de antes la apreciaron, los niños de ahora entonces la van a apreciar, pero obviamente agregarle como que el punto de la diversidad, que es lo que ahora el público pide. Ahí yo siento que se pierden un poquito. Pero que hay historias nuevas con las que los niños de ahora entonces crezcan y no entonces te anclas a las historias del pasado. Sí, total. Entonces, yo estoy de acuerdo por el hecho de que, no sé, dame nuevo contenido. Nuevo contenido. Escuchen el episodio anterior también. Yo creo que podemos empezar el debate en decir si para ti es inclusión forzada o no lo es. Yo traigo la primera, el live action de Mulan. ¿Te parecía que fue inclusión forzada o no? De lo que recuerdo de la película, no. No. No me parece que sea inclusión. Pero, ¿tú? Yo sí siento que fue inclusión forzada en la parte de... Tal vez se me está yendo alguna escena particular, pero... Women Empowerment. La historia original de Mulan es que ella fue una mujer que se vistió de hombre para poder proteger a su papá, y ella fue cogiendo fuerza. Ella empezó débil, empezó sin conocer nada y fue cogiendo fuerza por su voluntad. Acá Mulan ya era la mamizona de mamizonas, solamente por ser mujer. Y ahí es donde yo te digo, no se trata de que es que ahora las mujeres son todo y los hombres son nada, ¿no? El punto es buscar equidad en que todos somos iguales y dependiendo de nuestras personalidades, capacidades, ahí arrancamos, o sea, la historia y el desarrollo, digamos, pues. Otra serie o película que quieras como que traer a colación. Bueno, Lightyear, que yo sé que en su momento se también causó sumamente polémica por la escena de la amiga de Lightyear, The Boss, que sale pues besándose con una mujer, y bueno, el desarrollo pues de esa historia. Yo cuando fui a ver Lightyear, esa escena fue como que tan efímera. Fueron como 3 segundos, 10 segundos máximo, y ya el resto de la historia continuó sin volver a tocar el tema. Fue tanta la bulla por 10 segundos de, no sé, más de una hora de película, que son fragmentos tan chiquitos que realmente no permean en el resto de la historia, por ende tal vez no afecta, ni suma ni resta, pues. Son detalles súper efímeros que nosotros como adultos los vemos porque somos conscientes de eso, pero un niño no. Entonces, ahí no la sentí tan, digamos que forzada, sino como que, bueno, simplemente cumplieron con la agenda de poner su check de inclusión,
y ya, o sea, no permeó en el resto de la historia. Para mí sí fue. Sabes que yo considero como una inclusión forzada cuando no digo que es que todos los personajes tienen que tener un desarrollo profundo, porque en la vida de todos hay personajes secundarios y extras, que yo vi a una persona en el bus y eso es una persona extra en mi vida, pero siento que si tú te aprovechas de eso para, de nuevo, decir que cumpliste, entonces de verdad es que es una persona a la que le estás dando visibilidad o de verdad te interesa, o solamente lo estás haciendo para decir sí o no. Pero sí me dio mucha risa lo que dices de que toda la bulla por una escena que al final el niño no se va a dar cuenta. O sea, yo pienso igual. ¿Te parece que Zendaya como MJ en Spider-Man fue inclusión forzada o no? Es un tema candente. Mira, porque Zendaya es la reina de casi que todo. Yo amo a Zendaya. Mira, básicamente donde tú me pongas a Zendaya yo la voy a aceptar. Ella me encanta como actriz, como persona, como modelo, como cantante. O sea, la man... Pero, a ver, este no es un episodio de todo lo bueno que hace Zendaya. Pero podría serlo. Pero, sí... ¿Lo sentiste forzado? Sí lo sentí, porque bueno, ya venía con una imagen de cómo era Mary Jane y acá pues la cambiaron completamente físicamente, sino la personalidad también, o sea... Fue un cambio... Que al final ellos se excusaron. Dice que, oye, no es Mary Jane, exacto, es MJ. O sea, finalmente... Pero es Michelle. Dentro del contexto que nos dieron, pues nos dan a entender que es alguien incluso diferente, pues, no, que no es Mary Jane. Esa es como rara. No voy a decir que es inclusión forzada. Así que ese lo voy a dejar como en el medio. Ni sí ni no. Ok. Otro ejemplo de Woman Empowerment creo que es Endgame. ¿Qué opinas de Endgame? La escena donde todas las mujeres se juntan mágicamente, un guionazo, un Deus Ex Machina ahí. La verdad es que para mí está súper forzado y es lo que digo del ejemplo perfecto de cómo lo haces mal. Porque, oye, o sea, ellas solas estaban ahí, no había otro hombre, y si había un hombre al lado más cerca de Thanos, era de que no, chao. Chao, te chupeo porque esto es el momento de las mujeres. O sea, yo... ahí es donde entra con lo que decías, el poder del guión. O sea, y ahí es donde se nota la inclusión forzada porque fue un placement ahí de aquí necesitamos nuestra cuota de inclusión. Entonces, o sea, si nos remontamos al contexto de la escena, o sea, es la parte donde están reapareciendo todas las personas que desaparecieron y es como que el dios de ese universo decidió, dije, bueno, ahora que vamos a regresar a todas estas personas, déjame aparto a este grupo de mujeres, lo pongo en este grupito aquí para que salgan todas juntas, coincidencialmente, para luchar contra Thanos y vamos a enfocar obviamente la cámara en eso, porque todos los demás X. O sea, y para mí realmente la inclusión hubiese sido simplemente con el mar de gentío que está regresando esparcido entre hombres y mujeres, animales y un montón de cosas, figuras ficticias, o sea, ponlos todos juntos y no los separes en grupos, o sea, ¿cuál era la necesidad? Claro, te imaginas a Peter Parker de lejos viendo y que, oh, sí. O sea, esa escena me pareció tan innecesaria y creo que se puede generar woman empowerment de otras maneras no tan obvias que entonces recaen en la inclusión forzada. Bueno, por ahí vi una comparación de esa escena justamente con la película de Shrek 3, donde Fiona está encerrada con otras princesas porque las manes conspiraban en contra de Prince Charming, pero ahí hay contextos, las encerraron porque conspiraban en contra de él, por ende en ese momento Fiona tiró su speech motivacional, las manes destrozaron ese sitio y salieron a defender a todas las demás personas que seguían encerradas. Me viene a la mente el soundtrack. Pero ahí hay contexto, ahí esa escena no se siente forzada, o sea, si lo pones, digamos que una al lado de la otra es lo mismo entre comillas, pero no se sienten igual porque una se siente forzada y la otra fluye con la historia de una manera orgánica. Shrek es perfecto. El ejemplo perfecto de storytelling. A mí me encanta Shrek. Y o sea, digo, yo soy mujer y yo apoyo que hayan más producciones con mujeres protagonistas, pero de alguna manera las de Marvel se sienten forzadas. Claro, porque es que ser mujer no es que tú eres poderosa y lo puedes todo y tienes todo el poder en tu mano. Porque es que yo siento que de eso no se trata el mensaje en sí. Muy polarizado. Siento que lo que pasa es que es muy polarizado. Es como que, bueno, pues, no hay medios, sino... hay de un extremo blanco al otro. O negro, no hay oscuros, o sea, no hay claros oscuros, es todo como que que es lo mismo de Mulan, yo siento. A mí me parece que el ejemplo perfecto de Women Empowerment es Black Widow, o sea, y cómo la fueron desarrollando. Ella empezó como una mujer totalmente sexualizada en las de Iron Man, y luego ella fue evolucionando sola, sin que le hiciera su propia película, y a mí me encantaba Natasha Romanoff, o sea, la historia...
que A ni mí me siquiera encantó. necesitas hacer una película. Luego dices como que es injusto que ella no tenga su película. Sí que le dieron su película que también tuvo toda su controversia, pero en fin. Pero en fin, o sea, pero es un buen personaje. Creo que a mí un ejemplo que me parece también Wanda Maximoff. A mí me parece la que amo. Scarlet Witch, no solamente como mujer, sino como personaje, cómo lo han construido y deconstruido 2-3 veces. Me parece A través lo de ese máximo. personaje nos muestran la depresión en todo su esplendor, Sí. las pérdidas, el duelo, o sea, Como una personaje es villana, héroe y luego vuelve a ser villana, o sea, es como que todo un círculo. A mí me parece que su construcción es buena, o sea, no pensando en el hecho de que es mujer, sino en sí como personaje, y es lo que yo siento que ahí lo hace rico, o sea, porque todos somos personas que vamos deconstruyéndonos y construyéndonos diferente, y eso es lo que lo hace bien. No es que tienes que agarrar y poner al hombre sobre la mujer o decir que es que en esta historia el personaje masculino es el que tiene todas las características a desarrollar, el femenino no, sino que los puedes hacer en los dos casos. sí, yo creo que ese es el punto donde las producciones deben enfocarse, más allá de si es un hombre o una mujer, en el desarrollo del personaje. O sea, como tú decías, como seres humanos, somos personas que vivimos en constante crecimiento, en un constante desarrollo, tenemos emociones, nos pasan cosas, tenemos buenos momentos, tenemos malos momentos. O sea, como personas, indistintamente de los estereotipos, de las razas, de los sexos, de lo que sea, creo que en la pantalla se puede plasmar un excelente desarrollo con el que incluso tú te sientes identificado más allá de si es mujer u hombre, sino que me identifico con tu situación. Claro. O sea, con tu desarrollo, con tu sufrimiento, Sí. o con tus alegrías. O sea, me identifico contigo como persona. Ujú. Que creo que ahí podemos como que pasar en los casos que lo hacen bien, porque así como hay casos que lo hacen fatal, que es lo que hemos ido desarrollando, hay películas y hay series que lo hacen muy bien, que yo creo que no es el hecho de la palabra inclusión. A mí creo que la palabra inclusión no me molesta, pero siento que es lo que causa la discordia. Debería dejar de considerarse inclusión y es considerarse solo el hecho de contar una historia bien según lo que quieres decir. Porque si tú dices que por tener un personaje negro, un personaje curvilíneo, o por decir que es un personaje con una discapacidad, ya estás haciendo inclusión, es como que entonces el mundo es inclusivo. Porque en el mundo están Existen. todas esas personas. Existen. O sea, solo están allí porque son seres humanos, que yo siento que no debería considerarse como inclusión, sino es una historia diversa como lo es el mundo. A mí me parece que por lo menos algunos ejemplos a mí me han quedado como que muy en la mente, en el caso por lo menos de películas cuando resaltan el body positive o cosas así. Hay una que se llama Dumpling en Netflix, es una original de Netflix. Es tan bonito como la muestran. A mí me parece que esa es la mejor forma, no de inclusión, sino de contar historias diversas como lo es el mundo. Me parece también que hay una que se llama Si Supieras, también tiene como un toque indie de Netflix igual. Lo muestra bien la parte de la atracción sexual entre personas del mismo sexo. Que tú te quedas como que, oye, así deberían hacer más las historias. No todas las historias de personas LGTB tienen por qué ser trágicas. Que ahí yo creo que otro ejemplo es Heartstopper, la serie. No tienen por qué ser trágicas. Pueden ser bonitas, así, porque hay comedias románticas de personas heterosexuales, porque no puede haber comedias románticas de personas del mismo sexo. Red, White and Royal Blue de Amazon. Son historias diversas para personas que igual están en el mundo y no tiene por qué ser importante esa característica de ellos, sino son una persona con algo que no los representa como un todo, sino que forma parte de su ser, ¿no? No sé qué otras series o películas sientas tú que es como que, oye, lo hacen bien. La primera y segunda temporada de Bridgerton. Hasta ahí. Bridgerton realmente sí está, digamos que hasta cierto punto, pues basado en Inglaterra de 1800 y puff, donde obviamente todos son blancos, pero la misma historia de Bridgerton, la serie, se desarrolla como en un mundo ficticio donde pues sí al inicio te presentan varios personajes afrodescendientes. O sea, yo ahorita no recuerdo que eso haya realmente generado tanta polémica en su momento cuando estrenó, porque digo, finalmente si tú lees los libros todos los personajes son blancos con ojos azules, raza aria como tú dices, pero no se sintió como... No hubo un shock con ese cambio, porque de alguna manera te daban un contexto o te explicaban, por ejemplo, tenías a la reina que era afrodescendiente, por ende makes sense entonces que todos los demás personajes pues sean diversos en cuanto a razas, y luego te sacan Queen Charlotte, donde en efecto te explican cómo se vio ese hecho, de cómo cuando ella entró a la sociedad todos eran blancos y que hubo esa lucha política o de clases sociales, que hubo esa tensión. Me encantó.
porque nos dan un contexto entonces para la segunda temporada de Bridgerton, que bueno, incluso te traen a una persona, Kate, que viene de la India, o sea, te van incluyendo diversos personajes, porque la gente ya estaba como mentalizada, es que es una producción de Shondaland, tira por esa línea de la inclusión, entonces tal vez la gente también lo aceptó por eso. O sea, yo sentí que Bridgerton lo hizo de una manera que no te enfatizaba en que, es que es un personaje negro, o es un personaje de otra etnia, sino que simplemente la historia fluía y bueno, los personajes estaban ahí, pues. Porque es una historia de romance, o sea, te importa cómo se quieran, no tanto quiénes son. Y pues los personajes principales sí los mantuvieron similares, idénticos al libro. Luego empezaron a incluir también a personas sordomudas, en hints, pues en escenas. También teníamos a Penélope, que en esta tercera temporada pues es la protagonista, no con el típico cuerpo delgado. Hasta ahí todo bien, me encantó. Ya después quisieron aventar un montón de otros temas, que esto también lo abordamos en el primer episodio. Bridgerton 3 simplemente quiso como, ¿sabes qué? Toda la agenda vamos a tirar en una sola temporada y un montón de historias. Entonces fue un licuado. Entonces ahí es donde ya sentí que se salieron de control. En la tercera temporada fue que lo sentí más forzado con la historia de Francesca, porque pues nos cambian la futura historia principal de uno de los personajes, ¿no? Creo que se rescata es la necesidad de una visibilidad, y más que nada de que el espectador quiere sentirse identificado, porque ya no es cuestión de que lo que yo veo en la pantalla va a definir lo que yo soy, sino yo quiero visibilidad, yo quiero sentir que soy parte de la sociedad, que no porque yo sea negra, que yo tenga el cabello curly, o que yo sea un poco más, digamos que curvy, que lo que dicen que es el estándar existe. Quiero sentir esa conexión con el personaje, porque ahora creo que lo que está permeando es más que nada esa parte de poderse identificar con las cosas. Yo creo que debería quitarse la palabra inclusión, porque al final no es como que estás añadiendo algo extra, simplemente estás abrazando lo que existe. Para mí es cuestión de eso. O sea, siento que ahí voy pues con ese tema. Rescato mucho el hecho de que estamos aquí sentadas y como pudimos ver, las dos opinamos distinto en muchos casos, y no por eso somos enemigas, y no por eso ya no hablamos nunca, y no por eso no podemos hablar de películas que nos gusten, porque es válido tener puntos de vista distintos, y no por eso voy a linchar a la persona que opine distinto a mí. Dentro del margen del respeto, cada quien tiene sus opiniones, sus preferencias, y todas deben ser respetadas. El tema de inclusión, como he mencionado, es un abanico muy amplio y todavía hay un terreno muy fértil de temas que se pueden abordar sin enfocarlo en que sea esa la historia principal, sino como un hecho más de toda su historia, ¿no? El tema de la inclusión es una ola que no se va a detener, sino que simplemente va a seguir creciendo. Y que no se detenga. Ahorita mismo el mundo del streaming y de las películas está súper saturado, así que hay un montón de cosas que se pueden ver. No creo que una creencia o una perspectiva pues invalida a la otra. Tampoco considero que pues digamos que la historia ahora tenga que cambiar por completo y bueno, todas las obras sean extremadamente inclusivas. O sea, creo que se puede crear un poco de todo. Me encanta. Yo soy team hablemos de temas difíciles. A mí me fascina, o sea, y siempre cuando son personas así como tú, o hay personas, mi mejor amigo, nos encanta hablar de temas que cuestan, en donde vamos a opinar distinto. Me parece que es la diversidad del mundo y me fascina, me parece lindo. Ese es el tema de hoy. No sé qué le pareció a las personas a los que nos escucharon. Lo hicimos con mucho cariño, con mucha emoción, porque sabemos que es un tema que genera mucha controversia, pero siempre es bueno hablar de cosas que nos cuestan. Y bueno, eso fue el día de hoy. Gracias por escucharnos. Si llegaron hasta aquí, síganos en Instagram, vean los otros episodios en YouTube, en Spotify, y hasta aquí llegamos el día de hoy. Hasta luego. Bye bye.